Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy, Rod, en mi trabajo tengo un buen volumen de información de diferentes ciudades. ¿Hay forma de que pueda sumar ciertos datos que yo seleccione? Claro que sí. Para eso, dentro de las funciones de matemáticas, existe una función similar a la que hemos venido utilizando a lo largo de todos los tutoriales. Esta función nueva que veremos hoy nos permite sumar solo ciertos datos que cumplen con una condición específica. Y esto nos permite hacer cosas muy poderosas. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos funciones de matemáticas que nos permiten determinar el residuo de una edición y dos funciones que nos permiten reducir la cantidad de decimales en nuestros valores numéricos con decimales. Una la podemos usar para truncar simplemente a una cantidad de decimales y la otra función también nos permite reducir la cantidad de decimales, pero a la vez que lo reduce, realiza un redondeo tomando como base el valor del siguiente decimal a la posición a la que queremos reducir los decimales. En el tutorial de hoy haremos un ejercicio muy interesante utilizando una función de suma condicional. ¿A qué me refiero con esto? Que mediante el uso de esta función, Excel realizará la suma de algunos valores numéricos de una relación de información, pero de forma selectiva, sumando solo los valores numéricos de la lista que cumplan con ciertos criterios que nosotros indiquemos. Para esto utilizaremos la función SUMIF o sumar sin. Como ya lo comenté hace un instante, esta función nos permite realizar una suma condicional de los valores que cumplan con cierto criterio. Este es el formato de la función SUMIF o sumar sin. El primer parámetro es el rango de datos sobre los que estaremos aplicando nuestro criterio o condición para la suma. El segundo parámetro es el criterio o valor que deberán cumplir nuestros datos para poder realizar la suma. Y el tercer parámetro es el rango de datos que se sumarán en función de que se cumpla con la condición especificada en el segundo parámetro. Ya sé que este nuevo tema tal vez suene un poco complicado, pero en realidad no lo es. Y permíteme decirte que esta es una función muy poderosa de Excel. Veamos un ejemplo fácil que nos ayudará a comprender esta función y estoy seguro que te quedará perfectamente claro el uso de esta función. Imagina que nuestra empresa cuenta con varias oficinas en distintas ciudades a nivel nacional. Cada una de estas oficinas reporta su información de ventas en unidades sin importes en diferentes fechas del mes. Nuestro objetivo entonces es realizar la suma de las unidades e importes de forma selectiva en función del nombre de la ciudad que indiquemos en el criterio para la suma condicional. Adicional al uso de la función de suma condicional, utilizaremos la funcionalidad de formato condicional que ya conocemos, para resaltar el nombre de las ciudades que coinciden con nuestro criterio que estaremos aplicando en la suma condicional. Dicho lo anterior, procedemos entonces a hacer el ejercicio. Empezamos por definir los encabezados de nuestras columnas. Colocamos los encabezados de ciudad, fecha, cantidad ventas, costo unitario e importe. Algunos renglones más arriba colocaremos los encabezados criterio, suma ventas y suma importe. Y debajo de estos encabezados resaltaremos sus respectivas celdas donde tendremos los valores. Damos un poco de formato y dejamos lista nuestra tabla. Ahora colocamos algunos datos debajo de los encabezados a modo de información de ventas que nos hace llegar cada una de nuestras oficinas dispersas en toda la República. Una vez que tenemos registrada la información,
nos colocamos en la celda donde calcularemos la suma de las ventas. Y vamos a aplicar la fórmula de la suma condicional de la siguiente forma. Como primer parámetro vamos a seleccionar el rango de celdas que contiene los nombres de todas las ciudades que nos están reportando ventas. Y sobre estas celdas, Excel aplicará el criterio que nosotros indiquemos en el siguiente parámetro. Como segundo parámetro indicaremos la dirección de la celda donde definiremos el criterio. Y como tercer y último parámetro, indicaremos el rango de celdas que contienen la información de las ventas para cada una de las ciudades de nuestra relación. Repetimos la fórmula con los parámetros correspondientes, pero ahora para la suma de los importes de las ventas y con sus correspondientes direcciones de importes a sumar. Observa que aún cuando ejecutemos la función, no nos genera resultado alguno. ¿Por qué? Porque aún no hemos definido ningún nombre de ciudad en la celda de criterio. Pero antes de definir algún criterio para nuestra suma condicional, vamos a aplicar un formato condicional al rango de celdas de nombres de las ciudades de nuestras oficinas de ventas, para que éstas se resalten en automático acorde al criterio que indiquemos en nuestra celda de criterio. Seleccionamos todo el rango de ciudades y vamos a aplicar un formato condicional. Seleccionamos la opción de reglas para resaltar celdas y en los criterios vamos a utilizar la condición que sean igual a. En la ventana de definición del criterio indicamos la dirección de la celda donde colocaremos nuestro valor del criterio. Y para definir el color con el que se deberán resaltar las ciudades que coincidan con el criterio, utilizaremos un formato personalizado y rellenaremos con un color azul claro. Y con esto queda lista nuestra hoja de trabajo para sumar las ventas e importes de la ciudad de criterio que indiquemos y adicionalmente resaltará el nombre de la ciudad del criterio. Ahora sí, vamos a hacer la prueba y vamos a colocar, por ejemplo, San Luis en la celda del criterio aplicar. Ejecutamos y voilà. Se han resaltado diferentes renglones de la ciudad con el nombre de San Luis y la suma de sus ventas en unidades e importes se ha totalizado en la parte de arriba. Vamos a validar que las sumas de estos datos sean correctas. Seleccionamos las ventas correspondientes a la primera etiqueta, presionamos la tecla control y hacemos clic sobre la cantidad de ventas del segundo renglón de ventas de San Luis. Y en la barra de estatus nos aparece el total. Verificamos que corresponda con el total de la suma de ventas y está correcto. Repetimos la misma operación para los importes. Seleccionamos el primer importe, presionamos la tecla control y sin soltarla hacemos clic sobre el importe de la segunda o cualquier otra ocurrencia de San Luis y comparamos la cantidad obtenida en la barra de estatus contra la suma calculada en la celda suma importe y el resultado es correcto. Vamos a ejecutar la consulta con el nombre de otra ciudad como Guaymas. Ejecutamos y de nuevo podemos observar que se han resaltado en automático con el color que indicamos los nombres de esta ciudad dentro del listado. Y también se han actualizado los datos de suma ventas y suma importe. Solo por no dejar la duda en el aire, vamos a validar de nuevo las sumas de ventas y la suma de importes. Repetimos la misma operación seleccionando las cantidades de ventas de los distintos renglones y verificamos que ambas cantidades de ventas están correctas. Repetimos la misma operación para los distintos importes y verificamos que de igual forma están correctos. Con esto podemos dar por hecho que nuestra función de suma condicional está correcta. Muy bien, ahora ya has podido ver el tremendo potencial que ofrece esta función de suma condicional. Y como pudiste ver, combinamos con la poderosa funcionalidad de formato condicional para identificar a simple vista los renglones de nuestra información que está tomando el criterio que definimos. Conforme sigamos avanzando, estaremos viendo otras funciones más avanzadas que nos seguirán ayudando a hacer este tipo de trabajos más poderosos. Por lo pronto, como ya pudiste observar,
Combinando distintas funciones, herramientas y funcionalidades, podemos hacer cosas bastante más poderosas que lo que nos ofrecen estas funciones por separado. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Tu tarea de esta semana será practicar y buscar la forma adecuada de aplicar este conocimiento en tu trabajo para obtener mejores resultados. No olvides estudiar y practicar lo que acabas de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.